Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Ya es viernes, es el fin de semana tan anhelado siempre. El tema de hoy es la caída de la economía china, según los occidentales, que es una nota con información de AFP que les hacemos llegar a ustedes. Y es importante considerarlo desde el punto de vista de la comunicación y cómo se manipulan las cosas. Recordemos que este es un canal básicamente de comunicación, no tanto de información, y que tratamos de dar el contexto real de lo que sucede, más allá de la nota informativa que, aunque muchos no lo quieran entender o no lo quieran creer, pues resultan muchas veces totalmente manipuladoras de la realidad, como vamos a presentarle tres casos o dos según el tiempo que tengamos, eh, donde se ve claramente cómo se manipulan las cosas por ambas partes, tanto pueden ser países occidentales como orientales, como países capitalistas comunistas, gobiernos oficialistas, opositores. El hecho de tratar de desvirtuar la realidad no es competencia de buenos y de malos, no es que los buenos digan siempre bien las cosas o que los malos todo lo tergiversen, sino de que uno y otro bando siempre tratan de jalar agua para su molino, como suele decirse. La nota en su titular decía algo así como que la economía china creció apenas 6.1% en 2019. Lo decía peor y lo vamos a ver en el segundo párrafo. En plena guerra comercial, decía la entrada de la nota de AFP, con Estados Unidos y la caída del consumo interno, la economía china registró en 2019 un crecimiento del Producto Interno Bruto, el PIB, de 6.1%. Y si esto es una caída y si esto es algo negativo, pues entonces ¿cómo está Estados Unidos, que va en 2.2% o México en 0.0%? Digo, hay que ver las cosas en perspectiva y eso vamos a seguir viendo la nota para hacer los comentarios pertinentes. Se dice AFP que se trata del peor resultado de la segunda economía desde 1990, según los datos divulgados por la Oficina Nacional de Estadísticas Chinas este viernes. Fíjense cómo se utiliza la información para dar un enfoque negativo a algo que es 100% positivo desde nuestro punto de vista. ¿Cómo puedes presentar un crecimiento de 6.1 como algo negativo? Bueno, pues utilizando estadísticas, utilizando los números, utilizando las palabras, como en este caso, peor. En todo caso, lo adecuado sería como es un poco menos que lo mejor en este caso, en el caso chino, habría sido crecer a 6.6 como tenían previsto. En lugar de eso crecieron a 6.1, lo cual de ninguna manera es negativo, puesto que estaba dentro de las expectativas de ellos para el crecimiento de este año. Si no lo pueden ver así o no lo quieren ver de esa manera y lo quieren presentar como ellos desean para golpear a la economía china o favorecer a la ideología capitalista, bueno, pues allá ellos. En 2018, la economía del gigante asiático había crecido en 6.6%. Es innegable entonces que sí hay un crecimiento menor, pero es mucho más alto que cualquier otra economía. Por algo es la segunda economía a nivel global, solamente abajo de la economía de Estados Unidos. Imagínense ser la segunda potencia económica mundial y realmente eso de potencia económica mundial habría que verlo. Estos datos coinciden con las previsiones de los analistas, es decir, no hay sorpresa, no hay algo negativo. Estaba perfectamente previsto que podría ocurrir esto, y esto lo dice la propia agencia AFP, porque están dentro de lo previsto por el gobierno chino, que había fijado el crecimiento entre 6 y 6.5%. Si tú haces una previsión de este tipo y tu crecimiento es de 6.1, es decir, dentro de la banda que habías prefijado, pues es un resultado positivo. Negativo sería que no lograras ese crecimiento. Pero bueno, así es como lo están presentando. Por eso les digo que hay que tener mucha atención en lo que se dice, en las palabras que utilizan, en el manejo de las estadísticas, yo diría en la manipulación de los datos que hacen no solo las agencias informativas, sino las propias fuentes de información, ya sea de un gobierno o de otro.
Otro dato es el hecho mismo de la guerra comercial, que en Estados Unidos ha significado decrecer de 3,0% a 2,2%, como se tiene previsto para 2019. Y dicho lo anterior, y volviendo al caso chino, se dice que perdió el fuelle en los 3 primeros trimestres del año, según los propios chinos, y el crecimiento se estabilizó posteriormente en el 6% en los últimos 3 meses de 2019. El mismo ritmo que en el tercer trimestre, según datos de la Oficina de Estadísticas de ese país. Según Ning Jise, representante de la Oficina de Estadísticas de China, esto se da ante una economía mundial y un crecimiento del comercio que se están ralentizando. Es decir, mientras que en México se le achaca a estas cuestiones a nivel mundial para decir que no se pudo crecer o que el crecimiento fue nulo en 0,0%, si es que se da finalmente, resulta que en China se crece a 6,1% y es el peor resultado. Imagínense cómo se manipula la información. ¿Cuál es la expectativa para 2020? Bueno, recuérdese que los datos han sido divulgados tras la firma de la fase 1 del acuerdo comercial entre el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el viceministro chino Liu He el miércoles en Washington esta misma semana. Ahora fíjense lo que dice el Banco Mundial respecto a la economía china y fíjense cómo utiliza términos negativos respecto a la actividad económica de ese país y habla de una nueva normalidad. Fíjense nada más. El Banco Mundial aseguró en un informe este mes que el debilitamiento de las exportaciones en China ha agravado el impacto de la caída de la demanda interna. La incertidumbre, otro término, de las políticas y el aumento de los aranceles para las exportaciones a Estados Unidos también repercuten en la actividad manufacturera y en la percepción de las inversiones. China ha mantenido una postura muy clara de sancionar a los productos chinos, de no admitir las sanciones que Estados Unidos le ha querido imponer y de hecho por esa razón se está firmando un acuerdo comercial en su fase 1. Los últimos datos, dice el Banco Mundial, sobre el crecimiento de la producción industrial china muestran un crecimiento del 5,7%. Estados Unidos no tiene ese crecimiento, China tiene 5,7% frente al 6,2% del año anterior. Hay crecimiento menor, pero sigue siendo un crecimiento muy alto. Pretender presentar esto como algo negativo es realmente infame. También menciona que las ventas al por menor crecieron 8,0%. Ni se pregunte cómo está en México, por debajo del 9,0% de 2018. En fin. Luego, además de lo que dice el Banco Mundial, chequen lo que dicen los analistas. Según los analistas, la ralentización económica de la segunda potencia es estructural, al convertirse en una economía más desarrollada que enfrenta desafíos demográficos como la reducción del número de personas en edad de trabajar. Estamos hablando de China, ¿ok? Piénsenlo, es la población más grande de una nación en todo el mundo, pero bueno, así las cosas. También, dicen los analistas, se considera poco probable un cambio en la política económica para mejorar las previsiones externas tras la fase 1 del acuerdo económico y otras señales de desestabilización. Pues no tendría por qué cambiar, porque le están resultando positivas todo lo que ha aplicado hasta el momento. No sé qué vaya a pasar en el futuro, no en el futuro. En fin, y luego para acabarla terminan con una conclusión bastante absurda estos analistas. Dice, Pekín prefiere llevar a cabo una política de estabilización a una de fomento del crecimiento. Disculpa, o sea, crecer a 6, a 5, 6, 7%, eso es una política de no crecimiento. Bueno, juzguen ustedes. Eso es en el caso de China. Ahora tratemos el asunto de Estados Unidos contra Irán. Que tiene lugar en Irak, cosas de la política estadounidense y de las guerras, ya saben. Bueno, pues en este caso, ¿se acuerda usted? Hubo un ataque con misiles a algunas bases iraquíes donde hay soldados de Estados Unidos. Resulta que al menos 11 soldados estadounidenses fueron heridos durante el ataque iraní contra una base en Irak la semana
pasada. Esto no lo dice tal o cual persona o el gobierno iraní, porque ya lo dijo en su momento, sino que lo dice la propia Marina de los Estados Unidos de América. Y aunque el ejército y el propio presidente Donald Trump habían asegurado previamente la inexistencia de víctimas, así de grande las mentiras, así de grande la falsedad, así de grande la propaganda pro-estadounidense. Si bien, dice el texto, ningún miembro del servicio estadounidense murió en el ataque iraní del 8 de enero a la base aérea de Al-Assad, varios fueron tratados por síntomas de conmoción cerebral debido a la explosión y todavía están siendo evaluados. Esto, un comunicado oficial del portavoz del Comando Central de la Marina, Bill Hirban. Es oficial. También Trump, recuérdenlo, en la mañana siguiente de los hechos aseguró que ningún estadounidense resultó herido. Sin embargo, entre los mencionados, al menos 11 heridos, 8 soldados habían sido enviados ya al centro de médico regional de Landstuhl en Alemania y 3 al campamento Arif-Jan en Kuwait para exámenes. Así son las mentiras en el mundo real, señores y señores. Y México, bueno, pues México podemos hacer un comentario ya para terminar nuestra comunicación de este día. Pues nuestro país pensaba crecer entre 2.0 y 2.5 de acuerdo a las previsiones mundiales y nacionales y de todas las empresas de que hacen pronósticos económicos. Sería un buen negocio porque les pagan muy bien. Estamos hablando en muchos millones de dólares. En fin, es otro asunto que wow. Para hacer pronóstico y que te paguen, ¿no? Pues yo puedo hacer pronóstico, ojalá me pagaran. En fin, el caso es que hicieron un pronóstico de 2.0 y 2.5% y hasta donde se sabe, están haciendo malabares matemáticos para presentar un empate 0.0 de crecimiento. Por parte del INEGI, por supuesto, que es la dadora oficial de estadísticas en este país. Bueno, en última instancia, a un menos 0.2 y pues, si se puede, ¿por qué no? En un más 0.2, tal cual. Pero pues ahí vamos en la expectativa para este 2020, que es de un 1.0%, si acaso, y para el 22 otro tanto. Pero China es la que está mal. En fin, ustedes piensen por sí mismos, reflexionen y vean qué podemos hacer para que nuestro país crezca, qué podemos hacer para que no haya gobiernos corruptos y que al mismo tiempo haya gobiernos que permitan el sano desarrollo del país, una economía cada vez más fuerte y que permitan a todos los ciudadanos de México tener un nivel de vida realmente que le corresponde de acuerdo a las riquezas que hay en este continente y en este país, desde luego, nuestro Estado mexicano, que simplemente se ha dedicado a cualquier otra cosa menos a ser una nación productiva, una nación cuya riqueza no sea llevada al extranjero, sino que se quede en nuestro país y se quede a favor de la mayoría de los mexicanos. Es todo por hoy, les agradezco su atención y nos vemos la próxima semana, a menos que ocurra algo muy, muy importante este fin de semana. Hasta la próxima.